Hola jóvenes, muy buenos días. Buenos días, profesora. Estoy tratando de entrar por mi computadora, pero no puedo. De todas maneras, ya estamos acá, ¿correcto? Vamos a continuar con las clases. Nos quedamos, creo que en una de las exposiciones, pero ahora necesito que veamos en otro de los tratados internacionales. Creo que tienen una tarea por ahí pendiente, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos, chicas? Hola, buen día. Estuvimos viendo acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia. Exacto, entre Ucrania y Rusia, correcto. Y creo que todos terminaron de exponer o faltó. Bueno, yo iba anotando, no tengo las anotaciones aquí, pero No, profesora, solamente expusieron dos, que fue Jacqueline y yo. exacto. Los demás no sé si vayan a exponer, pero si no, Profe, tienen ¿puedo ustedes pasar? oportunidad. Adelante, por favor. Recuerden que eso va sumando. El tema del que voy a hablar es el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. La crisis rusa-Ucrania, que es de 2021 a 2022, tuvo varios inicios y empezaron a partir de marzo y abril, pero del año pasado, cuando Rusia reunió alrededor de 10,000 soldados y equipo militar cerca de su frontera con Ucrania, lo que iba a representar una movilización de fuerzas para que fuera parte de un ataque. Esto procedió a una crisis internacional y aparte de eso también generó lo que eran unas preocupaciones acerca de una posible invasión. Las imágenes de satélites también habían mostrado que había movimientos tanto de tropas como de misiles y de otras armas que eran pesadas. Las tropas fueron retiradas parcialmente en el mes de junio, pero la crisis se volvió a realizar en octubre y noviembre de 2021 al concentrarse nuevamente estos mismos soldados cerca de otra frontera, pero fue como por diciembre. La crisis en curso se derivó de la prolongada guerra que había entre Rusia y Ucrania, que comenzó con disturbios a principios del año de 2014. En diciembre de 2021, Rusia presentó dos borradores de tratados que contenían solicitudes de lo que denominó garantías de seguridad, incluida también ahí una promesa jurídica donde era vinculante, en donde decía que Ucrania se uniría a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que era la OTAN. Así fue como inició una reducción de las tropas y de su equipo militar. Y además de esto, también hubo en Europa del Este algunas amenazas como respuesta militar no específica. Así como también había una reducción de las tropas y el equipo militar de la OTAN estacionadas en Europa del Este y también amenazó con una respuesta militar no especificada si esas demandas no se cumplían o no se llevaban a cabo en su totalidad. La OTAN ya había rechazado estas solicitudes y asimismo Estados Unidos había dado una advertencia a Rusia de las sanciones posiblemente económicas que iba a haber, que iban a ser tanto rápidas y severas para que ya no siguiera produciéndose otra crisis para Ucrania. La crisis también se centró en la guerra en curso en el Donbass y ha sido descrita por algunos comentaristas como una de las más intensas de la Guerra Fría. La crisis en curso se deriva de la prolongada guerra ruso-Ucrania, que comenzó con disturbios a principios del año 2014, que fue cuando Rusia presentó dos borradores, a los cuales ya los había llamado como tratados de seguridad. El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció de forma oficial las dos regiones separatistas en el este de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, como estados independientes y desplegó asimismo sus tropas en el Donbass
en un movimiento interpretado como la retirada efectiva de Rusia del Protocolo de Minsk. Las repúblicas disidentes fueron reconocidas en sus límites. El 22 de febrero también Putin dijo que los acuerdos de Minsk ya no eran válidos. El mismo día el Consejo de la Federación también autorizó por unanimidad el uso de la fuerza militar en el exterior. En la mañana del 24 de febrero, Putin anunció que Rusia estaba iniciando una operación militar especial en el Donbass y lanzó asimismo una invasión a gran escala en Ucrania. La guerra ruso-ucrania es un conflicto bélico entre la Federación tanto de Rusia como de Ucrania que se encuentra actualmente en curso y que se acrecentó tras el tenso periodo de febrero de 2022 y finalmente se desembocó en la invasión rusa de Ucrania. Si bien esta confrontación se ha desarrollado desde 2014, ha tenido varias etapas en las cuales también destacan la adhesión de la Crimea a Rusia y la guerra del Donbass que comenzó ese mismo año y aún sigue en progreso. Aquí viene acerca de lo que es la intervención de Rusia en Ucrania, pero desde el año 2014. El 22 de febrero del 2014, tras varios meses de protestas y de disturbios, y tras el llamado Jueves Negro, que fue el 20 de febrero, en el que murieron más de 60 manifestantes, los opositores tomaron las riendas del país y asimismo también ocuparon de una forma irregular las principales instituciones con sede en Kiev. Seguramente la Rada Suprema tomó el control del país en ausencia de buena parte por parte de miembros, en los cuales eran los encargados de asumir y de controlar el gobierno y la presidencia en ese momento. La Rada Suprema destituyó también lo que era el cargo a Yanukovych y asimismo tomó el control del país, votando la vuelta a la Constitución de 2004, asimismo acordada el día anterior. Rusia no reconoció este gobierno como autoridad legítima de Ucrania y a la vez declaró lo que había ocurrido como un golpe de Estado. En consecuencia, el Congreso de Diputados y tanto de gobernadores regionales del este como del sur de Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de incumplir con el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente. A partir de entonces fue como los residentes de la mitad suroriental de Ucrania se empezaron a manifestar en contra del nuevo gobierno de Kiev. Entre tanto, la guerra del Donbass comenzó a partir del 6 de abril del 2014, cuando el gobierno interino de Ucrania inició un operativo armado contra los grupos armados rusos que llegaron al este de Ucrania tras la anexión de Crimea. Con sus tropas rusas invadieron lo que era el territorio de Ucrania y también algunas tropas y asimismo lanzaron una operación antiterrorista. En el mes siguiente fueron realizadas los referendos sobre el estatuto político por parte de los separatistas regionales y fue el 20 de mayo de 2015 que se anunció que la Confederación de Nueva Rusia quedaba disuelta. Relaciones que sostuvo Rusia con la Unión Europea desde el 2012. Las relaciones que tuvo Rusia con la Unión Europea desde el 2012 es un término que se ha referido a las relaciones entre ambas partes a partir del tercer mandato del presidente de Vladimir Putin en Rusia. Durante este periodo, iniciado en mayo del 2012, las relaciones bilaterales se han visto afectadas por una sucesión de crisis desarrolladas en medio de una asociación económica en la que el sector energético representa un factor predominante, ya que Rusia es el mayor proveedor para la Unión Europea. Ursula von der Leyen era la presidenta de la Convención Europea y Vladimir Putin en 2022. El principal punto de conflicto entre Estados Unidos y Rusia es la influencia que puede ejercer cada parte sobre diversos países de Europa Occidental, como es Armenia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Es así que mientras Rusia recurre a dispositivos económicos, militares y no militares para mantener lo que es en los países una esfera de influencia, la Unión Europea apoya ocasionalmente a la integración de los mismos en las instituciones occidentales, apostando por la cooperación dentro del marco de la política europea de vecindad. La Unión Europea, la intervención que hizo en Rusia fue desde el en Ucrania fue desde el 2014, fue en la adhesión de Crimea a Rusia, guerra del Donbass y escalada de 2022
ha entrado en una crisis, lo cual ha provocado un cambio de actitud en Putin, donde la Unión Europea pasa de ser el principal mercado para sus exportaciones energéticas a ser solamente un competidor. La Unión Europea también suspendió lo que son los diálogos sobre las cuestiones relativas a la política de visados y las negociaciones sobre un nuevo acuerdo bilateral destinado a sustituir el acuerdo de colaboración y cooperación. Posible membresía de Ucrania en la OTAN. Las presentes y las futuras relaciones de Ucrania con la OTAN son parte de un debate más amplio entre tanto los lazos políticos como los culturales, ya que Ucrania, tanto de la Unión Europea como de Rusia, la cooperación OTAN-Ucrania comenzó cuando dicho país se unió al Consejo Cooperación del Atlántico del Norte, que fue en 1991, y al Programa de Asociación para la Paz. Además, establecieron lo que eran los vínculos de la alianza con un plan de acción de la OTAN que en Ucrania el 22 de noviembre del 2022, que se iba a llevar a cabo en noviembre del 2022 y se convirtió en el primer país de la comunidad de estados independientes en unirse también a la Asociación para la Paz de la OTAN en febrero del 2005. Luego, en abril del 2005, Ucrania también entró en lo que fue en el programa de intensificación del diálogo con la OTAN en respuesta a la creciente intervención Rusia en Ucrania occidental. Incluyó el despliegue de las tropas rusas en territorio de Ucrania. Anunció también que iba a haber una intervención de reanudar la licitación para la integración de la OTAN el 29 de agosto del 2014 y en diciembre del 2014 el Parlamento de Ucrania votó a favor de dejar caer el estatus de no aliarse que adoptó en 2010 el secretario general de la OTAN y declaró que la pertenencia a la OTAN sigue siendo una opción para Ucrania y el apoyo para su propia integración había aumentado a un 63.9% en la Ucrania controlada por el gobierno, y según una encuesta que fue realizada en junio del 2015, se da cuenta que demostró que la disminución de la oposición a la adhesión estaba vinculada a la intervención rusa en curso. Desarrollo de la crisis, concentración militar rusa. El 13 de noviembre, el presidente ucraniano anunció que Rusia había vuelto a acumular 10.000 soldados en la zona fronteriza, más que la evaluación de Estados Unidos, alrededor de 70.000 a principios de noviembre. Los informes sobre las concentraciones militares rusas llevaron a los funcionarios estadounidenses a advertirle a la Unión Europea que Rusia podría estar planeando otra posible invasión en Ucrania. El 21 de noviembre, el jefe del Departamento de la Dirección Principal de la Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que Rusia había concentrado más de 92.000 soldados y sistemas de misiles balísticos de corto alcance cerca de las fronteras ucranianas, y dijo que Rusia estaba detrás de las protestas también contra de las vacunas de COVID y otras manifestaciones de protesta que de alguna u otra forma terminarían perjudicando a Ucrania, para así poder desestabilizar y prepararse para una invasión militar. El 1 de diciembre, Rusia acusó a Ucrania de desplegar la mitad de su ejército, alrededor de 125.000 soldados en el Donbass, para enfrentarse a los separatistas prorrusos. En noviembre y en diciembre del 2021, los funcionarios que Ucrania había violado los acuerdos de paz, y el portavoz de Kremlin, Rybin, negó cualquier actitud militar inusual o una posible invasión. Acusó también a Ucrania de plantear acciones agresivas contra el Donbass e insistió a la OTAN de dejar de concentrar un puño militar cerca de las fronteras de Rusia y dejar de armar a Ucrania con armas modernas. También Putin criticó a Ucrania por usar un dron y fabricar turcas contra los separatistas prorrusos en Donbass. Rusia también acusó a Ucrania de mover artillería pesada hacia la línea del frente donde los separatistas luchaban con las fuerzas ucranianas, y acusó a Ucrania de crear provocaciones. El 3 de diciembre, el ministro de la Defensa de Ucrania dijo que existía la posibilidad de una escalada a gran escala por parte de Rusia. El momento más probable para llegar al punto de la escalada será a finales de enero. A principios de diciembre del 2021, el análisis había concluido ya que los principales elementos
del ejército ruso con sede en Novosibirsk y el ejército de tanques normalmente desplegado alrededor de Moscú se habían reposicionado hacia el oeste, reforzando los ejércitos rusos 20 y 8 ya posicionados más cerca de la frontera con Ucrania. Se informó también que las fuerzas rusas se habían trasladado a Crimea para reforzar sus unidades terrestres y navales rusas ya que estaban desplegadas allí. A partir de enero del 2022, los rusos habían iniciado una lenta evacuación de personal en su embajada en Kiev. No estaba claro si los retirados del personal eran en parte propaganda o en parte una preparación para un conflicto o parte de una finta o alguna que otra combinación. A mediados de enero de 2022, una evaluación de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania estimó que los rusos casi habían completado una concentración militar en la frontera con Ucrania, acumulando así 127,000 soldados en la región, de los cuales 106 eran fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas rusas y el resto eran fuerzas marítimas, aéreas y terrestres, y juntos hacían un total de 35,000 fuerzas separatistas respaldadas por Rusia y 3,000 fuerzas rusas en el este de Ucrania controlado por los rebeldes. La evaluación estimuló también que Rusia había desplegado 36 sistemas de misiles balísticos de alcance medio cerca de la frontera con Ucrania, cada uno con un alcance de 500 a 700 kilómetros, lo que es igual a 310 a 430 millas. Muchos estaban estacionados a una distancia del ataque que había sufrido en Kiev. La evaluación también informó sobre la intensificación de la inteligencia que había en Rusia y de sus unidades de sostenimiento para un posible combate, como los movimientos de municiones y los hospitales de campaña. Y ya una de las soluciones que yo había propuesto era que se llegara a un acuerdo con base en una diplomacia y en caso de que no se llegara a un acuerdo o a una conciliación, que a ambos países se les hiciera pagar una multa por los daños y perjuicios que se han ocasionado durante la guerra. Creo que se salió su compañera sin querer. No, profe, ya acabé. Ok, correcto. En conclusión, tu solución para poder dar fin a este conflicto. Había yo comentado que se llegara a un acuerdo, pero con base en una diplomacia, es decir, que se reuniera a ambos representantes de los países y se les hiciera escuchar y con base en eso se llegara a una posible solución. Ok, correcto. ¿Alguien más va a exponer, jóvenes? Yo, profesora. Sí, adelante. Les tengo 4 personas. Jacquelina, Claudia, Lozano y Wendy. Como ya habían comentado los demás compañeros, Vladimir Putin ordenó el 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió que el mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania, que los enfrentaran entre las fuerzas ucranianas y rusas, son inevitables y solo era cuestión de tiempo, ya que la expansión en la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza
es inaceptable para Rusia. De ahí los recientes movimientos despertarían como que el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa para aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea en la antigua República Soviética, a lo que también Moscú parte como su identidad y su espacio de influencia, cuyo control juzga vital para su seguridad. Y también Putin cree que en ambos países confortan un solo pueblo. Moscú quiere zanjar de una vez por todas las cuestiones de Crimea, que se anexió en el 2014, de una forma que la comunidad occidental considera ilegal, y la independencia de los territorios prorrusos del Donbass. Pide nuevas garantías de seguridad que sustituyan las que recibieron en los años 90. También el jefe de la prensa del presidente ruso dijo que Rusia sigue exigiendo la neutralidad de Ucrania, una de las cuestiones que oficialmente han causado en el actual conflicto, y que eso debería quedar plasmado por ambos en su constitución. Aseguró que las operaciones militares rusas pararían inmediatamente, aceptando todas las condiciones, y que dejaría de combatir. De mismo, el presidente ucraniano afirmó que ya no quiere insistir más que Ucrania se una a la OTAN. Durante una entrevista, afirmó que está preparando para alcanzar un compromiso. Que en cuanto a la OTAN, ya atempere su posición sobre que está cuestionado hace cierto tiempo. Cuando se comprometieron a la OTAN, no estaban preparados para aceptar a Ucrania. De ahí mismo, existe como que una cronología que se fue desarrollando antes de estallar lo que ahorita está sucediendo, ya que fue en el noviembre de 2013, donde el presidente de Ucrania, que era Víctor Yanukovych, suspendió la firma de un acuerdo de asociación en la Unión Europea previsto el 29 de noviembre a causa de las presiones de Rusia, que le ofrecen además importantes compartir económicamente por ello, como la reducción del precio del gas. También en febrero del 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos 100 personas en las protestas. La indignación y fuerza de ayuda también en la capital de la península de Ucrania, de Crimea. Y también al mismo tiempo militares rusos camuflados y agentes de espionaje penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. El 16 de marzo del 2014, en medio de acusaciones en Rusia por más del 97%, 2 días después, fueron las votaciones. 2 días después, el presidente Putin firma la incorporación de la península ucraniana en su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú, Estados Unidos, y le impone sanciones. De abril a mayo del 2014, los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región de Ucrania. Grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas de repúblicas populares y reclaman integrarse a Rusia. En Ucrania se convierte así en un escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos con apoyo político y militar de Moscú y el ejército de Ucrania. El 17 de julio del 2014, un misil de fabricación rusa derriba un vuelo en el cual iban 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. En el 5 de septiembre del 2015, Ucrania y Rusia, representan separatistas, firman un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Coordinación de Europa. Esto dura casi una semana. El 19 de octubre del 2016, la reunión de Berlín del Cuarteto de Normandía
suplica por Francia y Alemania para resolver este conflicto. Sin en cambio, no hay ningún avance. El 10 de diciembre del 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano, que era Volodymyr, acuerdan en París remontar el proceso de paz en Ucrania. Y el 29 de diciembre, representantes separatistas como que intercambian 200 prisioneros. En enero y abril de 2021, Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN defiende que se persigue como la mayor acumulación de tropas rusas ante el anexo de Crimea. El 23 de agosto del 2021, Estados Unidos y sus organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kyiv la plataforma de Crimea, en lo que el occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. El 13 de diciembre del 2021, Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania a principios del 2022, que también el despliegue de Rusia en las fronteras de este país puede llegar a más de 175,000 soldados. El 16 de diciembre del 2021, Rusia amenaza con sanciones enormes si invade a Ucrania. El 11 y el 12 de enero del 2022, hubo una reunión en el cual se celebra un día antes entre la OTAN y Rusia, que concluye sin avances, y en Moscú informan un inicio de una nueva maniobra militares en el sur de Rusia. Estados Unidos también alerta que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el que Ucrania para atribuírselo y justifica una invasión. En la madrugada, un ciberataque masivo utilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucraniano. El 18 de enero del 2022, Rusia envía tropas a Bielorrusia para una maniobra conjunta cerca de las fronteras de Ucrania. El secretario del Estado estadounidense, Antonio Blinken, inicia una nueva ronda de reuniones que culminará el viernes con un encuentro con el ministro de Exteriores rusos. El 24 de enero del 2022, el Departamento de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomados de su embajada que abandonen el país ante la amenaza de una invasión de Rusia. También autoriza a los trabajadores no esenciales a salir y pide al resto de sus ciudadanos que consideren la oportunidad de salir de Ucrania empleando vuelos comerciales o medios privados, dado que la embajada no estaría en condiciones de prestarles ayuda en caso de un ataque. El 27 de enero del 2022, China se alinea con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China rompe el silencio, en el cual dice que quien calla otorga de su país en torno a la amenaza de Rusia sobre Ucrania, y lo hace para dejar claro que todo lo que permite los protocolos diplomáticos, y por si cabía alguna duda, la simpatía de Pekín están con Moscú. Es una conversación, esto se tomó una conversación telefónica con el secretario de Estados Unidos. De hecho, afirman que las preocupaciones de seguridad rusa deben de tenerse en cuenta y recibir una sanción o una solución. El 28 de enero del 2022, para evitar que la dependencia energética europea de Rusia y las sombrías perspectivas de falta de suministros añaden más tensión a la crisis de Ucrania, el presidente de Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea realizan un comunicado conjunto en el que exhiben unidad para enviar un mensaje de sosiego, no habrá desabastecimiento. Y el 29 de enero del 2022, Joe afirma que planea desplegar tropas en el este de Europa y a países de la OTAN en un plazo corto, si bien no será un gran número, pero esto será para desplazarse en caso de necesidad a raíz del acontecido de la crisis de Ucrania. El 29 de enero de 2022 se afirma que tropas de Europa y el 7 de febrero del 2022,
Emmanuel Macron pide a Putin evitar la guerra, ya que esto será, aunque es tan grande como la distancia, pero también saldrán personas, bueno, países cercanos afectados. De hecho, el presidente de Rusia y Francia se reúnen en busca de una respuesta a de Ucrania. El 12 de febrero del 2022, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, recomienda a los españoles que residen en Ucrania que abandonen temporalmente el país por sus propios medios. Se recomienda a los españoles actualmente aquel país que constituyen seriamente las posibilidades de abandono temporal, por lo que medios comerciales disponen, mientras persistan las circunstancias actuales, señala el comunicado de Exteriores, que asimismo se retira las recomendaciones de no viajar al territorio ucraniano, dada la volantis de la situación de seguridad, así como otros países también anuncian el retiro de sus habitantes. El 15 de febrero del 2022, el Parlamento ruso aprueba una solución que insta al presidente Vladimir a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Y el 17 de febrero de 2022, el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos, respaldados por Moscú, intercambian acusaciones de ataque a lo largo de la línea del frente en la región de Donbas. Así, proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanlich, que parte de la región de Lugansk controla por el gobierno de Kiev, y dieron a 3 civiles, según el ejército ucraniano, que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos a lo largo de la zona de los conflictos. El 18 de febrero del 2022, los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según las fuentes de la administración de Joes citadas por el The New York Times. Esto lo llevó que el presidente señala por primera vez que es considerado que Vladimir Putin ya había tomado su decisión de atacar las antiguas repúblicas soviéticas el mismo día. Los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en Donbas. El 21 de febrero de 2022, Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas de Ucrania y ordena el envío de tropas rusas a la zona. En 22 de febrero del 2022, Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. El 28 de febrero, el 24 de febrero, el presidente ruso anunció una operación militar especial en Donbas, solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin. Emitió en todos los canales estándares en rusa. Se registraron fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania. El 25 de febrero, las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivamente contra infraestructuras civiles, causando ya al menos 137 muertes. El 28 de febrero, Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia, junto a la frontera con Ucrania. Tras el encuentro, ambas partes se emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por Putin lanzan un duro ataque contra Yasco, la segunda ciudad de Ucrania y de mayormente ruso pariente. Los intensos bombardeos y los ataques de la artillería contra una zona residencial de la ciudad del este. Causa al menos 10 muertes y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas. El 1 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin intensifica su ofensa contra Ucrania, a medida que las tropas de Moscú enfrentan residentes del ejército y de las milicias civiles. También han alcanzado a lanzar ataques más agresivos y en contra de infraestructuras civiles. En un intento por aislar el Donbas y hacerse con el control de todo de Ucrania, Putin inicia intensos ataques contra la ciudad de
Jacobs mantiene el duro asedio a Mariupol y en el sur interrumpe en Gerson. En el Mar Negro, la Unión Europea financia la compra de materias letales para Ucrania. Y hasta ahí solamente es como que la cronología. De ahí la OTAN, porque la mayoría de todos los mencionan, pero la mayoría, bueno, en mi caso no sabía muy bien qué era. La OTAN es una organización del Tratado de Atlántico Norte, que es una alianza de países de Europa y Norteamérica. O sea, sí lo había yo escuchado, pero en sí no había yo tenido como un poco más profundo. Su objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus países y miembros, tanto como por medios políticos como militares. Y eso sería todo, profesora. Correcto. ¿Alguien más? Creo que nadie más, ¿verdad? Sí, profesora, yo. ¿Se ve mis diapositivas? Sí. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, pues como ya estábamos hablando acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno, dice que el origen de este conflicto fue que Putin ordenó el 24 de febrero atacar a la región de Donbass, en donde pues también este presidente defendía un mensaje donde decía que la guerra entre Rusia y Ucrania pues eran inevitables prácticamente y que solo era cuestión de tiempo para que se diera como con más fuerza. Y también decía que, bueno, pues lo que él quería evitar era la expansión con el OTAN, que era un acuerdo que estaba a punto de firmar Ucrania. Y que decía que estos recientes movimientos despertaban el fantasma de la Guerra Fría. Se podría decir que querían como utilizar el mismo movimiento que se utilizó en la Guerra Fría. Por eso se hablaba como del fantasma. Bueno, exacto, como mi compañera había dicho, existe una cronología a base de este conflicto y dice que en noviembre del 2013 es del presidente de Ucrania, que era Víctor en ese momento, suspendió la firma de este acuerdo con la Unión Europea a base de las presiones que obtenía de Rusia. Y que el 24 de noviembre, pues decenas de ucranianos se manifestaron contra el gobierno. Si no mal recuerdo que era como la reducción del precio del gas. Y entonces lo que hizo este presidente en su momento fue que mandó a las fuerzas de seguridad ucranianas al matar a menos a 100 personas. Y bueno, pues obviamente como la indignación popular de Ucrania, bueno, pues hizo a que el presidente Víctor huyera. Y dice que al mismo tiempo que pasaba eso, rusos camuflajeados y agentes de espionaje, forzaron su anexión a Rusia. Bueno, el 16 de marzo de 2014 nos dice que estaba de una celebración a un referéndum en Crimea, en el que en medio de acusaciones de fraude vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. También dice que 2 días después Putin firma la incorporación de la península ucraniana a su territorio y que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos y la Unión Europea le van a imponer sanciones. En abril y mayo de 2014 dice que Ucrania se convierte en el escenario de la última guerra entre Europa y los prorrusos, con apoyo político militar de Moscú y el ejército ucraniano.
El 17 de julio de 2014, como bien decía mi compañera, se lanzó un misil de fabricación rusa en el cual derribó el vuelo MH17 y que mata a sus 298 pasajeros y que sobrevolaba sobre la región de Donetsk. Bueno, el 5 de septiembre de 2015, Ucrania y Rusia y representantes de Donetsk y Lugansk firman un acuerdo para ponerle fin a esta guerra y decía que era bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, OSCE, y que entra en vigor en alto fuego que dura una semana. El 19 de octubre del 2016 también se habla de una reunión que fue en Berlín y que, bueno, pues fue por Francia y Alemania para tratar o ver la forma de resolver este conflicto, pero no llevan avances de ello. El 10 de diciembre de 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano, como ya habíamos visto, el presidente anterior, tuvo que huir por lo que había hecho, que en este caso entró Volodymyr, y acuerdan para tomar el proceso de paz entre Ucrania y Rusia. En enero del 2021, Rusia comienza a trasladar las tropas a la frontera de Ucrania y a la península de Crimea. Y nos dice que el secretario de la OTAN define esto como la mayor acumulación de tropas rusas desde el anexo de Crimea. El 23 de agosto de 2021, 46 estados y organizaciones, entre ellas incluida la OTAN, firman la plataforma de Crimea en la que el occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana que ya habían dicho que era de ellos. El 3 de diciembre del 2021 dice que Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania. Y el acuerdo de Washington dice que hay un despliegue de Rusia en las fronteras con ese país y puede llegar a 175,000 soldados. El 16 de diciembre de 2021, la Unión Europea amenazó a Rusia con sanciones enormes si él pensaba invadir a Ucrania. El 11 y 12 de enero del 2022 dice que hubo una reunión entre Washington y Moscú y que al día siguiente entre la OTAN y Rusia concluyen sin avances. También decía que informaba el inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia. El 14 de enero del 2022 dice que Estados Unidos alerta de que Rusia planeaba un ataque de falsa bandera, así se le llamó, que era en contra de las fuerzas de Ucrania. Y la madrugada anterior habían hecho un ataque masivo en el cual durante varias horas no se pudo utilizar el sistema informático del gobierno ucraniano. El 18 de enero del 2022 decía que Rusia había enviado tropas a Bielorrusia para las maniobras conjuntas cerca de las fronteras de Ucrania, iniciando una nueva ronda de reuniones que culmina el viernes con un encuentro con el ministro de Exteriores ruso. El 24 de enero nos habla acerca de que el Departamento de Estados Unidos ordenó a que varios diplomáticos y las personas abandonaran el país de Ucrania. También a los trabajadores que no eran esenciales, por así decirlo, y que pudieran utilizar vuelos comerciales u otros medios privados. El caso es de que ya no estuvieran en el país, ya que si pasaba en este momento, la embajada no tenía condiciones de prestarles ayuda en el caso de que se hiciera algún ataque. El 27 de enero de 2022, China se alía con Rusia sobre Ucrania. Y esto, bueno, pues lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. El 28 de febrero, Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones. Esto era para evitar
o tratar de llegar a un acuerdo para que se diera la paz entre estos dos países. El 1 de marzo, el presidente intensifica su ofensiva contra Ucrania. Y bueno, en la solución, desde mi punto de vista, yo creo que desde un principio Ucrania debió haber aceptado firmar el acuerdo de la OTAN, ya que nos llevaba a una alianza, a una estabilidad, aparte de que económica, del mismo modo también para promover la paz entre países. Y siendo que eso desde un principio lo pudo haber ayudado o auxiliado para evitar que Rusia hiciera tantos ataques contra ella. Y pues sí, como ya lo decía, si él hubiera, o bueno, Rusia hubiera permitido que Ucrania hubiera firmado este acuerdo, no lo hubiera dejado utilizar, se podría decir que estas formas para querer tomarlo a su mando, por así decirlo. Bueno, y aquí les puse una imagen acerca de la invasión de Rusia para evitar el acercamiento al tratado que ya les decía para mantener la paz y también para el tratado que era para la Unión Europea. Y bueno, también nos dice que Vladimir Putin había dicho que esta expansión que se le estaba dando para Ucrania era inaceptable para Rusia, pues como claro, ya lo habíamos dicho, pues no le convenía que Ucrania aceptara de esta forma el tratado. Y eso sería todo. Perfecto. Ok, chicos, nos vemos la próxima clase. Les voy a subir material, por favor, a plataforma. Este material consiste en identificar cuáles son, de qué forma se internan y cuál es su legal estancia, cómo justifican la legal estancia los extranjeros en México, ¿correcto? Vamos a ir, por ejemplo, a ver los conceptos básicos. Vamos a ver de nueva cuenta personas físicas con otra nacionalidad, extranjeros en México, persona moral extranjera, persona moral mexicana, 3 tipos de mexicanos, mexicanos por nacimiento, por naturalización, mexicano con doble nacionalidad, la migración, movimiento migratorio, internación, inmigración, legal estancia, el Instituto Nacional de Migración. Vamos a ver también los mexicanos con doble nacionalidad que no son extranjeros en México. El tercer tipo de mexicanos, 11 reglas para el tránsito internacional. En fin, vamos a ver otras cosillas, ¿va? Sí, profesora. Correcto, jóvenes, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves. Ah, no, hoy tenemos 1h30, ¿verdad? Hasta las 9:30. Sí, profesora. Ay, mil disculpas, ok, yo pensé que nos tocaba 1 hora. Correcto, vamos a continuar entonces. ¿Alguien nos va a exponer o son todos? Yo, profesora. Ah, adelante, adelante. Mientras en el chat voy a ir poniendo quiénes son los que están participando para que no olvide yo quiénes son. Por ejemplo, tenemos a Claudia, Angélica, ¿tu nombre cuál es, Claudia Angélica? Claudia Angélica Tlalpa Rojas. De ahí tenemos a Jacquelina. Sí, presente, profesor. ¿Tu apellido, Jacquelina? Ponciano Aguilera. De ahí tenemos a Wendy. ¿Su apellido? Ortega Ávila. De ahí tenemos a
Jessica. Profa, ¿cuál Jessica? Es que hay dos. ¿Quién expuso? Lozano. Ah, pero mi otra compañera también acaba de exponer. Por eso, ¿cuáles son sus apellidos, Jessica? Lozano Castro. Lozano Castro. Y ahí tenemos a Jessica Caro de Jesús. Jessica Caro de Jesús. y ahorita su compañera Carla. Carla Castro López, profesora. ¿Su segundo apellido cuál es? López. Ok, ahí está. Déjeme por favor tomarle un screenshot. Ahí está. ¿Dudas? No, Profa, falté yo. ¿Quién me habla? Alexis. ¿Apenas vas a exponer, Alexis? Pues yo le mandé la tarea. No, pero tienes que exponerla, mijo. Así como sus compañeras también me mandaron las tareas. ¿Qué es lo que voy a calificar? Si bien es cierto, todas están exponiendo o todos están exponiendo. Ya nada más para poder ver si la entregaron a tiempo o no la entregaron a tiempo, ya sea que les deje una buena calificación o les vaya restando puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que Claudia expuso, ya tiene una calificación, pero observo que la entregó 3 días después, ya tiene una calificación menos, pero cuando menos tiene calificación, ¿me explico? Pero si yo veo que una persona, por ejemplo, tú, Alexis, me dices, ya mandé la tarea, pero la mandaste 3 días después, ahí sí no te podría ayudar. Te ayuda el hecho de que estés exponiendo para que yo te pueda ayudar con esa tarea desfasada, porque se supone que como abogados tenemos que exponer en tiempo y en forma, porque si no operaría la prescripción, es decir, la pérdida del derecho por no haber entregado tu tarea en tiempo. ¿Me explico? Entonces son dos cosas las que deben ustedes de preocuparse. Entregar la tarea en tiempo y en forma para que no haya ningún problema, pero si no la entregaron en tiempo y en forma y la entregaron en forma desfasada, entonces lo que les va a ayudar sería su exposición. ¿Sí, Alexis? Ok, sí, profa, pero lo que pasa es que tuve un problema y tuve que vender mi laptop. Y ve que la otra vez también iba yo a exponer, pero como le dije que estaba en el teléfono, pues no le entiendo tanto y todo eso. Por eso es que no he pasado. Pero pues, las tareas las he mandado. No, de todas maneras, el complemento de la calificación son dos, tanto la presentación de las tareas como la exposición. Miren, yo sé perfectamente bien que algunos de ustedes, y seamos honestos, algunos de ustedes lo que hacen es copy-paste, envían las tareas, y digo algunos, no todos, envían las tareas y eso ya está, no hay ningún problema, pero las envían de manera desfasada. Ahora, cuando menos el hecho de leer sus exposiciones aquí, van ustedes visualizando el porqué sobre uno de los temas a nivel internacional que está en boga y que aunque ustedes no lo quieran creer, si esto se pone todavía más intenso, sí podría provocar grandes conflictos a nivel mundial. Si ustedes ya advirtieron que hay países o hay estados que están apoyando a estas dos partes en conflictos y son potencias. Por ejemplo, si yo les pregunto con quién está China, si yo les pregunto con quién está la OTAN, si yo les pregunto con quién está Estados Unidos, en fin, o sea, son muchas cosas que ya ahorita, por ejemplo, identifican, pero la única manera de que ustedes, pues más o menos capten de lo que se está hablando es, pues que ustedes se expongan, porque repito, hay varias personas que lo que hacen es copy-paste, ni siquiera lo leen y lo mandan, que es lo que estoy tratando de que la clase sea un poco significativa para ustedes.
Si no tienes tu computadora, si no tienes tu teléfono, si no tienes la exposición la podemos bajar ahorita de aquí. Si quieres exponer, adelante, pero si no, pues va para todos, ¿no? Va para todas. No esperen una buena calificación, ¿correcto? ¿Qué opinas, Alexis? Ok, pues si es eso de que la puedo leer, adelante, sí la puedo leer. Pues sí, léela, digo, ya es cuestión de que tú veas si entiendes tu propia exposición, si no la entiendes. ¿Por qué? Porque en forma posterior de cada una de las exposiciones, a lo mejor haré ciertas preguntas, no todas, ¿sí me explico? Pero adelante, Alexis, yo no tengo ningún problema. Ahora, ¿quiénes faltan? Ya, por eso puse el nombre de los que están exponiendo, para que ustedes vean. Y ahorita que termine su compañera, lo que voy a hacer es visualizar sus productos, quienes entregaron a tiempo, quienes no entregaron a tiempo, para que sepan que, pues, los que ya expusieron, sí, sí, todos tienen una calificación no tan alta, pero cuando menos ya tienen una calificación, ¿va? Empezamos con su compañera. Adelante, Carla Cástolo. Ok, profe. Bueno, conflicto entre Ucrania y Rusia. Moscú no aceptaba la independencia de Kiev. Repasamos la historia de las relaciones entre ambos países y las intenciones entre Rusia y Ucrania tienen una historia que se remonta a la Edad Media. Ambos países tienen raíces comunes en el estado eslavo oriental de Kievan Rus. Por esta razón, el presidente ruso en diciembre de 1991, Ucrania, junto con Rusia y Bielorrusia, fue una de las 3 repúblicas que sellaron la disolución de la Unión Soviética. Moscú quería conservar su influencia y vio, entre otras cosas, en la creación de la Comunidad de Estados Independientes, un instrumento para lograrlo. En el Kremlin también creían que el suministro de gas barato sería una manera de controlar al país vecino, pero no fue así. Mientras Rusia y Bielorrusia formaron una estrecha alianza, Ucrania tenía una mirada puesta en Occidente. Al Kremlin le desagradó esa postura, pero no hubo conflicto en la década de 1990. Moscú no estaba preocupado por Occidente, no quería integrar a Ucrania. La propia Rusia estaba económicamente debilitada, entre otras cosas también por las guerras de Chechenia. En 1997, Moscú reconoció con la firma del llamado Gran Tratado las fronteras de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa que habilitaba la península de Crimea. Primeras grietas en la amistad postsoviética. Bajo la presidencia de Putin se produjo la primera gran crisis diplomática entre Moscú y Kiev. En otoño de 2003, Rusia comenzó a construir una presa en el estrecho de Kerch hacia el islote ucranio de Tuzla. Se resolvió tras una reunión bilateral entre ambos presidentes. Las obras se paralizaron, pero la amistad se resquebrajó. En las elecciones presidenciales de 2004, en Ucrania, Rusia apoyó al candidato prorruso Víctor Yanukovych, pero la Revolución Naranja impidió su victoria y ganó el político pro-occidental Víctor Yushchenko. Durante su mandato, Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania 2 veces en 2006 y 2009, y los suministros de tránsito de la Unión Europea quedaron interrumpidos. En 2008, el entonces presidente estadounidense George Bush intentó propiciar la integración de Ucrania y Georgia en la OTAN. Moscú dejó claro en ese momento que no aceptaría la independencia de Ucrania. Alemania y Francia impidieron los planes de Bush. En la cumbre de la OTAN en Bucarest se dialogó con Ucrania y Georgia sobre la membresía de la OTAN, pero sin poner fecha.
Al ver que con la OTAN no había avances, Ucrania intentó impulsar la conexión con Occidente a través de un acuerdo de asociación con la UE. En verano de 2013, unos meses antes de la firma, Moscú ejerció una enorme presión económica sobre Kiev y obstaculizó las importaciones ucranianas. En ese contexto, el gobierno del entonces presidente Yanukovych, que ganó las elecciones en 2010, suspendió el acuerdo negociado. Yanukovych desencadenó protestas en la oposición y huyó a Rusia en febrero de 2014. La anexión de Crimea como punto de inflexión. El Kremlin aprovechó el vacío de poder de Kiev para anexar Crimea en marzo de 2014. El comienzo de una guerra no de las cuencas mineras del Donbass. En el este de Ucrania se proclamaron repúblicas populares en Donetsk y Lugansk, con los rusos a la cabeza. El gobierno de Kiev esperó hasta después de las elecciones presidenciales de mayo de 2014 antes de lanzar una gran ofensiva militar, a la que llamó Operación Antiterrorista. En junio de 2014, el recién elegido presidente de Ucrania, Poroshenko, y Putin se reunieron por primera vez a la mediación de Alemania y Francia, con el motivo de las celebraciones del 70 aniversario del Día D en Normandía. Allí nació el llamado Cuarteto de Normandía: Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Guerra de trincheras en el Donbass. Desde entonces tiene lugar una guerra de trincheras. A principios de 2015 los separatistas devolvieron a la ofensiva y según Kiev se desplegó nuevamente el ejército ruso. Moscú también lo negó. Las fuerzas ucranianas sufrieron una segunda derrota, esta vez en la ciudad estratégica de Debaltsevo. En ese momento se llegó al acuerdo de paz Minsk II con mediación occidental, pero este siguiente sigue sin cumplirse hasta hoy. En el otoño de 2019 se retiraron las respectivas tropas, pero Putin no quiere reunirse en persona con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, porque desde el punto de vista de Rusia no están implementados los acuerdos Minsk. Desde diciembre de 2021, Putin exige a Estados Unidos que Ucrania nunca pase a formar parte de la OTAN y no reciba ayuda militar, pero la OTAN ha rechazado esta demanda. Mi solución con todo esto que he leído fue que llegaran como a crear que los beneficiaran, pues que en pocas palabras Ucrania no entrara a la OTAN, pero que Rusia no se apoderara de Ucrania, que lo dejara ser independiente. Incluso yo diría que las dos naciones se aliaran para beneficiarse, ya que en estos momentos pues Rusia ha sido castigado, sancionado con muchas cosas, y creo que podrían aliarse de Ucrania para que las dos naciones vuelvan a volver a crecer. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profesora. Ok, vamos a ver. Adelante, Alexis. ¿Me escucha, profa? Sí. Ok, lo voy a leer. Dice el presidente ruso. ¿Quieres bajar tu exposición para que lo veamos en pantalla o no puedes? Lo que pasa es que no le entiendo. Ah, ya. Y a ver, de lo que han estado leyendo sus compañeras o explicando, ¿has entendido algo? Ok, sí. Aparte he estado como que también leyendo independientemente desde antes que nos los dijera que lo investigara sobre eso, porque me llama la atención. Ajá. Y lo que he entendido del problema entre Rusia y Ucrania es porque se quiere unir a la OTAN. La OTAN son países independientes de los cuales se protegen entre ellos supuestamente.
y pues es un conflicto. ¿Por qué? Porque Rusia en dimensión, en tamaño, es mucho más grande que Ucrania. Pero el detalle es que Ucrania no se quiere dejar invadir. Y pues empieza el conflicto del que desde hace 2014, me parece, ya habían tenido problemas con eso, de que ya querían y no. Y ahorita Vladimir Putin es una persona fría, de la cual empezó a desarrollar mucho más presión la guerra. Y ahora se vuelve un problema no solamente para esos dos países, sino para nosotros, porque Rusia es un principal exponente en el petróleo a nivel mundial y obviamente nos va a causar mucha inflación a todos. Siento que ese sería el problema, lo que a nosotros no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque hace la inflación. Rusia es un país que exporta y entre los principales es su petróleo. Si ahorita lo tenemos en 22 pesos, 21, al dejar de exportarlo porque esta guerra ya lleva más de un mes o va a cumplir un mes, pues ellos dejan de exportar, nosotros tenemos que buscar nuevos proveedores y obviamente está mucho más caro. Los otros proveedores podrían ser los Emiratos Árabes, pero la calidad del petróleo no es la misma que los rusos. Como que Rusia tiene un petróleo mucho más, se podría decir que original, real, por la zona en la que está. O sea que eso no nos convendría a nosotros. A nosotros digo en general, México, Estados Unidos, a los países que les compran. Ok. ¿Y tú qué propondrías? Pues yo propondría entre ambos países que se llegue a un acuerdo, porque aparte de que están acabando con su gente, con su raza, pues también al final de cuentas sabemos que Rusia obviamente va a ganar porque tiene mucho más armamento, mucho más gente que Ucrania, pero Ucrania no quiere pertenecer a Rusia. O sea que yo diría que se hubiera un acuerdo en el cual los dos países no se meterían con ninguno y pues que todo siga igual como estaban. Ok. Fíjense que a ver, vamos a ver aquí. Vamos a entender el problema de manera muy sencilla, ¿sale? Fíjense, ¿cuál es el problema en sí? O cómo hay una persona que... ¿De quién es eso? ¿Puedo pasar aquí? Se ve que lo acaba de hacer. Sí, adelante, no hay problema. Bueno, como nos dice, las fuerzas rusas comenzaron una invasión de Ucrania esta semana, una de las medidas más agresivas del presidente Vladimir Putin para volver a trazar los límites de la antigua Unión Soviética desde el final Perdón, de ¿cuál la es su nombre, Clara? ¿Clara qué es? López Sánchez. López Sánchez. Sánchez. ¿El de usted, Alexis? Es Alexis Iván Texis Cruz.
Adelante, Clara. Soviética desde el final de la Guerra Fría hace más de 30 años. Putin dice que el objetivo principal es defender a los rusoparlantes de Ucrania, especialmente a los de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, fueron del control ucraniano. En 2014 lo llamó pacificación, algo que los analistas políticos como el código de narrativa que están tratando de establecer acerca de que los políticos ucranianos son títeres de Occidente, al igual que algunos nacionalistas se pusieron del lado de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ucrania ha negado las afirmaciones de Moscú de que está tratando de recuperar el territorio por la fuerza o que de alguna manera está en deuda con los neonazis. Zelensky, el líder ucraniano, es de origen judío y en un discurso al pueblo ruso antes de la invasión dijo que 8 millones de ucranianos murieron durante la Segunda Guerra Mundial y que su propio vuelo sirvió como oficial soviético durante el conflicto. No significativamente, Putin considera a Ucrania y Rusia como inseparables, un pueblo, un todo único, y ve con profundidad, sospecha, su integración más estrecha con Occidente y especialmente su aspiración de unirse a la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Ucrania era parte de la Unión Soviética antes de su colapso al final de la Guerra Fría, en 1991. Después de lo cual Rusia perdió gran parte de su poder económico y prestigio. Pues nos dice que es una apuesta sin precedentes para Putin, quien ahora cuenta con una plataforma de nuevas sanciones de Estados Unidos y Europa destinadas a paralizar la economía de su país. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea agregaron el viernes sanciones personales contra el presidente ruso y sus ministros de relaciones exteriores, incluso cuando algunos se quejan que el Occidente viendo con demás tutela para presión sobre el Kremlin. Putin influencia el principal proveedor de gas natural de Europa. Las perspectivas de un final negociado de conflictos continuaron aún más el viernes después de que Putin insistió al ejército de Ucrania a derrocar al presidente Volodymyr Zelensky. En el terreno, las fuerzas rusas se acercaban a Kiev, mientras que los soldados y civiles ucranianos se atrincheraban para defender la capital. Zelensky juró no rendirse. El viernes por la noche, Zelensky publicó un video de sí mismo parado frente a la sede presidencial en el centro de Clara, Kiev. un favor enorme, Clara. Sí, profe. Mira, casi no se escucha, no sé si los demás la escuchan. ¿Sí me escucha, papá? No sé si me escucha, si se escuchan los demás. Es que está muy inestable el audio? internet, el sonido sobre todo. Mira, lo dejamos para la próxima clase, ¿te parece? Sí, profe, está bien. Porfa. Les voy a poner aquí en el chat que... Permíteme. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Ok, Olivia también va a pasar.